Y como bien dice el título de la película, tenemos sonrisas, pero también tenemos lágrimas, o en este caso agua por lo menos, y es que otra vez en Spa, como siempre, no sería un Spa si no tuviésemos la importancia del agua, pues aquí ha vuelto a ocurrir, y es que otra vez parece ser que la Fórmula 1 le tiene miedo a la lluvia. Hemos vuelto a ver un esperpento en la carrera de Fórmula 3, en la que hemos visto un montón de envuelto en el agua, incluso otra vez viendo si se repartían los mismos puntos, si sí, si no. Y en la sprint, que ya es breve de por sí, que son 15 vueltas, debido a la situación de lluvia, incluso se recortaron más vueltas, se quitaron algunas de formación, luego la de parrilla, salida lanzada, que pues también podemos hablar si la salida lanzada, pues al final es otro esperpento más, porque al final ni hay emoción ni hay nada, pero de nuevo otra vez a la Fórmula 1 le llueve y se asusta y mucho. El tema aquí, que durante la retransmisión se dijo, no, la seguridad ante todo, los pilotos tienen que estar seguros, y además viniendo de hace un mes y medio que falleció un piloto en el circuito de Spa, y anteriormente hace 2 años murió otro piloto, así que bueno, ahí estaban un poco muy con las orejas para arriba por si acaso marcar rápidamente el botón de bandera roja, el botón de safety car y parar las carreras de todas las carreras soporte y por supuesto de la Fórmula 1, pero es que más allá de comentar lo que me parece o no me parece que no se corra o tal, 2 apuntes, que además uno de ellos ya lo hemos comentado en este podcast. Resulta que en Fórmula 1, que son coches, 4 ruedas, sobre el asfalto, sí, son los coches más rápidos del mundo, vale, perfecto. Llueve y se suspende la carrera hasta que las condiciones climatológicas son casi perfectas. Pero resulta que en MotoGP, motos, 2 ruedas, mucha menos estabilidad, aerodinámica lo más parecido a la del Fórmula 1, velocidad punta muy parecida a la del Fórmula 1 y cada vez más. Llueve, diluvia y se corre como se corrió la temporada pasada, creo que fue en la India. Perdonen ustedes, señores, aquí hay algo que falla. O los pilotos de MotoGP son superhombres, superpilotos y están más allá de lo normal, o en la Fórmula 1 algo está fallando para que no se pueda correr con condiciones climatológicas de lluvia. Y luego, que este es el apunte que ya habíamos comentado aquí, y otro apunte, es que yo me remonto al año 2008, esa carrera en Spa en la que tuvimos parte en seco, la última parte se puso a llover, tuvimos paradas en boxes hasta la última vuelta, que fue Fernando el que entró y a punto estuvo de conseguir un podio. Vimos como en la lucha por la victoria Raikkonen se termina saliendo y se termina golpeando contra el muro, se deja el alerón delantero, gana Hamilton, pero en una lucha encarnizada en la que hubo adelantamientos, doblados, salidas de pista, tal. ¿Y qué pasa? Que los pilotos de esa época sí sabían conducir en lluvia y los coches estaban preparados para conducir en lluvia y ahora no. Creo que aquí tienen que ordenar muy bien sus ideas y tienen que hacer algo, porque no puede ser que nos priven desde la FIA y desde dirección de carrera de disfrutar de una carrera de coches en condiciones de mojado. Como decimos siempre, que prive la seguridad y mejor que pequen de precavidos, pero creo que hay algo que se les está escapando por estas situaciones, porque hemos vivido carreras increíbles en condiciones de mojado y en condiciones de seguridad, y hemos vivido actualmente carreras de motos en condiciones de lluvia, así que tienen que planteárselo, tienen que hacer alguna cosa, ya sea reducir el spray con los cubreruedas que habían planteado en un primer momento a principio de temporada, con otro tipo de neumáticos, lo que sea, pero que algo hagan para poder ver el espectáculo al 100%. Aquí es que como bien das el apunte y bien has comentado cuál parece ser el problema endémico de la lluvia, es que se diferencia quizá en ese punto de las motos, ese spray que dejan los coches. Y es que Pirelli ya ha comentado que tienen solucionado el problema del agarre, que el agarre no va a ser ningún problema con los neumáticos de lluvia, pero que quizá es el spray, y fíjate que lo han intentado solucionar con las nuevas carcasas y demás, pero tienen que intervenir el downforce, interviene la anchura de los coches,
intervienen tantas cosas que no hacen que ese spray se diluya. Incluso Verstappen comentaba que no era capaz de ver el coche de seguridad con ese spray. Pero como vemos, incluso Pirelli trata de ponerle soluciones. También es su deber, por supuesto, pero vemos que Pirelli trata de hacerlo, y quizá en este caso es la Fórmula 1 la que no le acompaña con ese reglamento que mide muchas cosas. Es decir, cuando llegó este nuevo reglamento iba a haber más adelantamientos, iba a haber más igualdad, iba a haber cosas que no se han cumplido, pero nadie pensó en la lluvia, nadie pensó en el spray, nadie pensó en ese tipo de carreras en las que parece ser que la Fórmula 1 tampoco está ayudando mucho a Pirelli en el tema este del spray. Sí, es que al final están con ese miedo que tienen metido dentro del cuerpo. Y también hay que decir una cosa, al final se supone que son los mejores pilotos del mundo montados en un monoplaza, en el mejor coche del mundo. Pues entonces deberían saber adaptarse y saber adaptar su estilo de conducción a carreras en mojado, que parece... se decía mucho y se dice mucho en una carrera de lluvia, no, cuidado con la seguridad, las salidas de pista, porque los pilotos quieren ir rápido, sí, pero es que eso ha sido siempre. Y no puede ser que vengamos de una Fórmula 1 de hace unos años en las que podíamos ver condiciones de todo tipo en una carrera, y que ahora caen 4 gotas, se retrasa la sesión. Caen 4 gotas más, se suspende la sesión. Y ya antes de que se dé esa situación, ya estaban pensando en que ni los libres del viernes y del sábado se iban a poder disputar, y que incluso la carrera del sprint peligraba y tal. Y ya habían hecho un montón de lucubraciones en vez de, como bien dices, vamos a hacer algo para reducir el spray de los coches cuando llueva. Pues yo que sé, un acople que le pongamos como si fuera una lámina en la parte de atrás de las ruedas para que no echen tanto spray. Un acople en el fondo plano para que en vez del spray que salga para arriba, que se quede el agua abajo y ya está. Pues yo que sé, cualquier situación de estas, cualquier cosa de estas, que los ingenieros y la gente, las mentes pensantes que tienen trabajando en la Fórmula 1 y en los propios equipos, seguro que tienen soluciones para esta situación, pero lo que creo que se equivocan muchísimo en no permitir disfrutar de este espectáculo, porque al final va a haber accidentes, y puede haber accidentes en condiciones de seco, en condiciones de lluvia, y al final, si los pilotos nunca se han enfrentado a una carrera en mojado, nunca van a saber pilotar en estas situaciones. Y es que Fernando Alonso, si no me equivoco, aunque lloviera, en su época de karting se quedaba entrenando en el circuito y así perfeccionaba su conducción en condiciones de agua. Pues es que es lo que hay que hacer, que al final hay que practicar en todas las situaciones para ser el mejor piloto del mundo. No solo corro si está en seco y si está en buenas condiciones. En cuanto está un poquito en condiciones cambiantes, no, yo me bajo del coche y no corro. Creo que ahí tienen una tarea pendiente muy importante. Más que nada, como siempre decimos, para beneficiar el espectáculo, porque al final si tienes una carrera como la de 2008 de Bélgica, pues te vas a aficionar a un deporte como en la Fórmula 1, pero si no la tienes, la gente no sabe que esto existe. Así que ojalá que dentro de poquito haya alguna medida al respecto, y sobre todo que podamos volver a ver carreras en lluvia en la Fórmula 1. Y que quizá esto, viendo cómo está la Fórmula 1 y viendo los años que quizá nos pueden albergar el dominio de Red Bull, sea la única forma de ver un elemento discordante que pueda impedir ese dominio. Y además, y es verdad que esto es un análisis un poco ventajista, pero quitando aquel fatídico accidente de Jules Bianchi, los últimos accidentes que nos han encogido el corazón no han sido en seco. Vimos aquel de Ericsson en Monza, demasiada velocidad. Vimos el de Grosjean, fue en seco. Vimos el de Hubert, que desafortunadamente se cobró su vida, fue en seco. Y es verdad que Spa tiene ese peligro extra, pues por las medidas de seguridad, que se está peleando porque cada vez sean mejores. Pero los últimos grandes accidentes de la Fórmula 1 no han sido por la lluvia. Incluso, como bien decías, hay veces que en Japón ha habido carreras con amenaza o con avisos de tifones y se ha corrido igual. O sea que quizá estemos queriendo evitar algo que siempre, por supuesto, toda prevención es lo más importante, pero estamos quizá queriendo evitar algo que no es una constante de lo más peligrosa que tiene ahora la Fórmula 1, que es la lluvia.
Efectivamente, es que, como bien dices, los accidentes más graves de los últimos 3 4 años han sido en condiciones de seco. Principalmente porque no ha habido carreras en lluvia. Es que esta es la realidad. Accidente de Hamilton y Verstappen en Silverstone, en seco. Que un coche impacta contra el otro y termina impactando contra las protecciones. Y no me acuerdo si fue a 21 fuerza G las que tuvo que soportar el cuerpo de Verstappen o cuántas fueron. Accidente también grave entre los mismos protagonistas en Monza, que un coche se sube encima de otro y gracias al halo no termina aplastándole la cabeza a Lewis Hamilton. Otro accidente, el de Grosjean, también en seco. Es que no ha habido carreras en mojado como para decir hemos tenido esta situación de peligro. Es que yo creo que llevamos como 3 temporadas, 4 temporadas o más en las que cae 4 gotas de lluvia, se para todo. Se seca, incluso salen los tractores sopladores y los tractores secando la pista y demás, y hasta que no hay un carril seco no se empieza a correr, porque eso lo hemos vivido, no me acuerdo si fue la temporada pasada. Y es que esto no puede ser, esto no puede ser. Y como bien dices, es que hemos tenido carreras de todo tipo en mojado, con aviso de huracanes, con aviso de tifones. Y como he dicho antes, no solo con los coches, sino con las motos, que me parece mucho más peligroso llevar una moto en condiciones extremas de agua que un Fórmula 1. Y aún así se sigue corriendo con las motos antes que con la Fórmula 1. Y las motos también levantan spray y la visibilidad también es compleja. Y encima con el condicionante de más riesgo que tiene el llevar una moto. Así que bueno, pues como decimos, esperemos y ojalá que pronto desde la FIA, desde la Fórmula 1 tomen alguna medida con este sentido de volver a recuperar el espectáculo en la lluvia, pero se me hace complicado de creer. Y sorprende, además, que también efectivamente tiene efectos deportivos, efectos en el propio espectáculo, como bien hemos visto en la Fórmula 3, porque también la medida o la manera en la que se evita ese peligro a veces influye más en la competición. Porque si bien sacas un safety car en medio de la carrera, vamos a poner el ejemplo de Max Verstappen, que saca 30 y pico segundos, que luego le va a dar igual porque te va a sacar otros 30, pero esa distancia la reduce porque tiene que volver a pegarse al coche de atrás. Una ventaja que has ganado deportivamente. Y hablo de Max, como puede ser una carrera en la que todo lo contrario y sea Piastri el que por razones de la vida se ha escapado de Verstappen. Al final se compacta el grupo. También tenemos el tema de los doblados, desdoblándose, el tiempo que se pierde hasta que se vuelve a originar la parrilla. Y también tenemos el virtual, que más o menos hace un poco, no que haga lo mismo, pero que parece un elemento que está sacado del videojuego, porque se saca igual al azar. Y bueno, ahora toca safety car, ahora toca virtual y tampoco está sirviendo o no se está utilizando como elemento, así que esta duda, tanto en accidentes como en lluvia, también afecta de manera deportiva a los coches y a la competición. Sí, pero es que fíjate el ejemplo que has puesto tú, la carrera de Fórmula 3, que faltaba una vuelta y media o 2 vueltas para que terminara la carrera y empezó a llover. Y automáticamente, en cuanto 2 coches se salieron en la parada del autobús y hicieron un poco la curva por fuera, sacaron automáticamente el safety car. Todo por el miedo a que llegaran a la bajada de Orrus y la subida del Radillón y no fueran capaces de controlar los coches. Pues entonces, una de dos, o no confías en los pilotos y en el nivel que tienen de pilotaje para saber controlar un monoplaza en estas situaciones, o no confías en las medidas de seguridad del circuito. Entonces, tanto si es una como si es la otra, como si son las dos, es un problemón de narices. Porque si no confías en tus pilotos, ¿por qué le das una superlicencia o por qué están en la línea de progresión hacia la Fórmula 1? Y segundo, las medidas de seguridad y las medidas de protección de un circuito como Spa están en entredicho porque son neumáticos, no son las Tech Pro. Pues es tan fácil como haz una norma en el reglamento que sea obligatorio un tipo X de medidas de seguridad y lo haces oficial de mira, tienen que ser de esta marca y de estas características, y si no tienes esta otra marca que las tiene iguales, tal, no sé qué. Problema, que han dejado a cada uno que elija sus medidas de protección y ¿cómo se dice? Dan por bueno, que sean neumáticos
o aprueban también que sean las Tech Pro, pero la Fórmula 1 siempre prefiere las Tech Pro. Pues entonces exige esto, que el circuito de Spa no las pone porque no quiere verse obligado a comprar esa marca y ese tipo de protecciones, y le dan el visto bueno para correr en ese circuito teniendo neumáticos, pues a correr. Así que ya digo que yo creo sinceramente que es más problema de la FIA y de que no tienen muy claro si ven capaces a sus pilotos de poder hacer frente a una situación como esta o no, o las medidas de seguridad del circuito. Pero es que sinceramente ni una ni la otra lo entiendo, porque en Mónaco vimos una de las carreras más apasionantes de la temporada, precisamente porque la climatología fue cambiante y tuvieron que pasar de neumático de seco a neumático intermedio, y ahí hubo un momento de que no se sabía qué pasaba, si iba a seguir lloviendo, si no, tal, y fue una carrera muy bonita, y al final los pilotos saben pilotar en esas condiciones, porque en las categorías inferiores han aprendido, o durante toda su carrera han ido aprendiendo. Así que me deja muy mal sabor de boca esto, pero no tiene pinta de que se vaya a arreglar en un corto plazo. Es una situación que, como decimos, la comentamos todas las veces cada vez que hay una carrera con lluvia, y que muchas veces nos priva de verlo, incluso cuando al público es lo que más ganas le da ver una carrera con lluvia. Cuando ve el pronóstico de lluvia le pasa todo lo contrario que lo que le pasa a la Fórmula 1, que es que tiene una expectativa y unas ganas de ver la carrera con lluvia. Y al final la Fórmula 1 vende esta idea o vende este lema de que quiere favorecer el espectáculo, quiere favorecer la emoción, quiere favorecer la igualdad. Pues al final estás introduciendo tantos elementos que no son tradicionales de la Fórmula 1, como circuitos, como reglas, como cambios, y no estás favoreciendo o ayudando que uno de los elementos sí tradicionales de la Fórmula 1, como es el tiempo, te influya de cara al espectáculo de una manera positiva. Así que al final la Fórmula 1 en esto yo creo que se equivoca rotundamente cuando habla de la lluvia. Efectivamente, porque lo podían usar como un hándicap y un as debajo de la manga que tuvieran ellos para decir, oye, es que cuidado, que cuando hay lluvia pasan cosas y hay mucho espectáculo. Pero es que no, porque ya sabemos que en cuanto haya lluvia no se corre, da igual el circuito, que sea Spa, que sea Hungría, que sea Mónaco, que sea lo que sea, porque estoy seguro que si en Mónaco hubiera caído más al final de la carrera no se hubiera corrido, y es más, se retrasó todo porque había llovido y porque querían que la pista estuviera en buenas condiciones. Así que mal por la Fórmula 1, palito que le tenemos que dar en este regreso de trata de arrancarlo a la Fórmula 1. Así que bueno, hemos vuelto igual que nos fuimos, cañeros.